Devocional 28 de septiembre, Lucas 6, 35, 36. Tu misericordia. Probablemente se habrá sorprendido al oír que los creyentes tenemos enemigos. Los enemigos de los creyentes son aquellos que odian a los creyentes por el solo hecho de que son creyentes. De modo que es natural que los creyentes tengamos que relacionarnos con personas que nos consideran sus enemigos. ¿Cómo tratarlos? ¿Cómo tratar bien a aquellos que no son nuestros enemigos? De esto se trata el pasaje. El amor es el integrante indispensable en el trato con los enemigos como con los amigos. Este amor no es una emoción, este amor se origina en la voluntad de la persona. Imposible para los humanos entregados a sus propias fuerzas. El amor a los enemigos testimonia la actividad del mismo Dios en medio de nosotros. Ningún mandamiento externo lo hace posible. Solo la presencia en nuestros corazones de un amor divino en persona. El Espíritu Santo nos permite hacerlo. Este amor es una consecuencia directa de Pentecostés. No es casualidad que el discurso de Esteban, lleno de Espíritu Santo, termine con estas palabras: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Al recordar las palabras y el testimonio mismo de Jesús, el discípulo hace irradiar en el sombrío país de la violencia la luz del amor divino. Estas son lecciones duras para carne y sangre, pero si estamos bien fundamentados en la fe del amor de Cristo, esto hará que sus mandamientos no sean fáciles. Todo el que va a Él para lavarse en su sangre y conocer la grandeza de la misericordia y del amor que hay en Él, puede decir veraz y sinceramente: Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces sea nuestro propósito ser misericordiosos según la misericordia de nuestro Padre Celestial para con nosotros. Aquí Jesús nos da el trasfondo teológico de comportamiento no recíproco. Hemos de amar, hacer bien y actuar generosamente porque seréis hijos del Altísimo. Como hijos del Altísimo nuestra recompensa es grande porque somos herederos del reino. Podemos vivir bajo el techo del Rey y comer en su mesa. Podemos entrar en presencia del Rey y disfrutar de su protección. Nos hacemos como el Rey y desarrollamos costumbres reales. Es una vida llena de privilegio, una vida bendecida. Las palabras de Jesús indican dos maneras de vivir. La primera es la de aquellos que se comportan sin referencia a Dios y a su palabra. Ellos actúan con los demás en función de la manera como estos les tratan. Su acción es, de hecho, una reacción. Dividen el mundo en dos grupos: los amigos y aquellos que no lo son, y muestran compasión únicamente hacia aquellos que son buenos con ellos. La otra manera de vivir nos designa, en primer lugar, a un grupo de humanos. Se refiere a Dios mismo. Él no reacciona según la manera como se le trata. Al contrario, Él es bueno con los ingratos y los malvados. Jesús señala de este modo las características esenciales del Dios de la vida: fuente desbordante de bondad. Dios no se deja condicionar por la maldad de quien se pone frente a Él. Olvidado, herido, incluso Dios continúa siendo fiel a sí mismo. Él solo puede amar. Esto es cierto desde la primera página de la Biblia. Siglos antes de la llegada de Jesucristo, un profeta explica que, a diferencia de los hombres, Dios está siempre dispuesto a perdonar. Vuestros pensamientos no son mis pensamientos, y mis caminos no son vuestros caminos. El profeta Oseas, por su parte, oye al Señor decirle: yo nunca daré curso al ardor de mi cólera, porque yo soy Dios y no un hombre. En una palabra, nuestro Dios es misericordioso. Él no nos trata según nuestros pecados, no nos devuelve según nuestras faltas. La gran novedad del Evangelio no es tanto que Dios sea la fuente de bondad, sino que los humanos pueden y deben reaccionar a imagen de su Creador. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Por la venida a nosotros de su Hijo, esta fuente de bondad nos es dada, es desde ahora accesible. Nos toca convertirnos en hijos del Altísimo. Seres capaces de responder al mal con el bien, al odio con el amor, viviendo una compasión universal, perdonando a aquellos que nos hacen daño. Damos testimonio de que el Dios de la misericordia está ahí, en el corazón de un mundo marcado por la negación del otro, por el menosprecio de aquel que es diferente. El mandamiento del amor a los enemigos está construido sobre dos principios de vida fundamentales: tratad a los demás como queréis que ellos os traten a vosotros, y sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. El primer principio, tratad a los demás como queréis que ellos os traten a vosotros, constituye la llamada regla de oro de la convivencia humana, sobre la que fundamentan relaciones sociales justas. La novedad del Evangelio es que Jesús es pan de este principio hasta el infinito, exigiendo a sus discípulos no solo no hacer el mal, sino buscar el bien de los demás como quisiéramos que los otros lo hicieran con nosotros. La expresión máxima de este tratar bien a los demás se encuentra en el amor a los enemigos.
que se concretiza en el amor al adversario personal, que en las situaciones cotidianas actúa en forma injusta y deshonesta, y también en el respeto y la tolerancia a quien es diverso de mí o me resulta antagónico u hostil por su forma de pensar o actuar. La exhortación de Jesús, amad a vuestros enemigos, se concretiza en el haced bien a los que os odian. Esto demuestra que la actitud frente al adversario no es sentimentalismo desencarnado, sino que se realiza a través de gestos concretos de asistencia y ayuda buscando su bien. Este comportamiento sorprende, se manifiesta a través del bendecir al enemigo que me maldice y del orar por los perseguidores. Se trata, por tanto, de bendecir, decir bien, de quien me maldice, de quien dice mal de mí. La exhortación a orar por los enemigos hace ver que el amor no debe ser el resultado de estrategias y tácticas hábiles, de buena educación o de oportunismo, sino de una oración fuerte y fecunda que lleva a la conversión del corazón. Quien no ora por su adversario no podrá luego bendecirlo ni amarlo. El modelo del orante que ora por sus enemigos es Jesús crucificado, que afirma: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Evangelio ofrece 3 ejemplos concretos de este amor ilimitado y fuerte: la bofetada, el manto y el préstamo. Son solo 3 ejemplos escogidos para mostrar cómo se debe vivir en lo concreto y lo cotidiano de cada día el amor al enemigo. De frente a las acciones más agresivas e injustas, el cristiano no actúa jamás con violencia, ni renuncia a la lógica de la donación gratuita y sin límites en favor de los demás. Jesús finalmente añade una última característica a este amor: no se debe limitar al pequeño círculo de los que nos aman, pues esto sería seguir el estilo de los pecadores, que aman a quienes les aman, basado en la lógica del contracambio, dar para recibir. Quien actúa de este modo es generoso solo en apariencia. En realidad no tiene ningún mérito, porque todo lo realiza por propio interés personal. El amor de Dios. Solo a través de esta imitación de Dios nos volvemos sus hijos. El amor misericordioso a imagen del Padre es el principio unificador de toda la existencia cristiana. Dios, simiente y misericordioso, lento a la cólera y rico en amor y fidelidad. El discípulo de Jesús asume esta misma condición de Dios cuando, como Él, manifiesta compasión y ternura, amor eficaz y fidelidad hacia los demás. No juzguéis, no condenéis. Aquí lo que Jesús prohíbe no es el discernimiento de lo que es bueno o malo, sino la crítica y la condena de los otros, que manifiestan la condición de superioridad de quien juzga sobre quien es juzgado. Y no solo eso, juzgar y condenar es colocarse en el lugar de Dios, que es el único que conoce los corazones, mientras el hombre ve solo las apariencias. Perdonad y seréis perdonados. A la primera parte en negativo se añade ahora una segunda parte en positivo: el perdón cristiano ilimitado y lleno de misericordia, que recuerda otra sentencia de Jesús: si tu hermano peca, repréndelo, pero si se arrepiente, perdónalo. Si peca 7 veces al día contra ti y 7 veces se arrepiente diciendo me arrepiento, tú lo perdonarías. Para subrayar la importancia decisiva de estas actitudes, Jesús coloca a su auditorio en el momento cuando todos compareceremos delante de Dios. El secreto para no ser juzgados ni condenados y al mismo tiempo para recibir misericordia es tenerla para los demás. En otras palabras, la única posibilidad que tiene el hombre para evitar la condena de parte de Dios y ser acogido con misericordia es abstenerse de juzgar y condenar al hermano y perdonarlo siempre. El destino del discípulo se decide cada día en base a la misericordia. A la tarde te examinarán en el amor. De la cantidad que demos, de esa cantidad recibiremos a cambio. De la cantidad de misericordia que dé, de esa cantidad recibiré. De la cantidad de amor que dé, de esa recibiré a cambio. De la cantidad de generosidad que dé, de esa recibiré a cambio. El reino de Dios consiste en dar, perdonar, entregar, soltar y sembrar. La vida es sembrar para recoger. ¿Qué estás recogiendo hoy y qué esperas recoger mañana? La vida del reino de las tinieblas: odio, avaricia, egoísmo e injusticia. Recordemos, el Señor vino a darnos todo y a liberar nuestras manos para que entreguemos todo. Sus hijos no tienen manos secas y atadas. No intentes distinguir al hombre digno del indigno. Considera a todos los hombres iguales a la hora de servirlos y amarlos. Así los podrás llevar a todo hacia el bien. El Señor no se sentaba a la mesa con los publicanos y mujeres de mala vida sin apartar de su presencia a los indignos. Así tú harás el bien y honrarás igual al infiel y al asesino con la misma razón, porque él también es hermano tuyo, ya que participa de la única naturaleza humana. He aquí, hijo mío, el mandamiento que te doy: que la misericordia siempre prevalezca en tu balanza, hasta tal punto de sentir dentro de ti la misericordia que Dios siente por el mundo.
¿Cuándo experimenta el hombre que su corazón ha alcanzado la pureza? Cuando considera a todos los hombres buenos, sin que ninguno parezca impuro o impío. Entonces aquel hombre es puro de corazón. ¿Qué es la pureza? En pocas palabras, es la misericordia del corazón para con el universo entero. ¿Y qué es la misericordia del corazón? Es la llama que le inflama de amor hacia toda la creación, hacia los hombres, los pájaros, los animales, los demonios, hacia todo lo creado. Cuando piensa en ellos y cuando los contempla, el hombre siente que sus ojos se llenan de lágrimas, de una profunda, intensa piedad que le colma el corazón y le hace incapaz de tolerar, de escuchar, de ver la menor injusticia y la menor aflicción que alguna criatura padezca. Por esto, la oración acompañada de lágrimas se extiende en todo momento, tanto sobre los seres desprovistos de la palabra como sobre los enemigos de la verdad, o sobre aquellos que perjudican a los demás, para que sean guardados y purificados. Una compasión inmensa y sin medida nace en el corazón del hombre a imagen de Dios. Por eso, evalúa hoy tu misericordia. Papito Dios, hoy te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos sigue enseñando, Padre misericordioso, nos sigue recordando, Padre amado, nos sigue viendo, Señor Padre misericordioso, de una forma diferente. Padre bueno, y ponemos en tus manos, Señor, a todos aquellos, Padre misericordioso, que aún les cuesta, Señor, que aún miden, Señor, su misericordia. Papito Dios, tú nos hablas de ser tus hijos, Padre misericordioso, pero también nos das los principios para hacerlo. Por eso, Padre misericordioso, hoy los pongo en tus manos, Señor Padre amado, para que todos, Señor Padre misericordioso, seamos cambiados, Señor. Padre bueno, no permitas que entremos a juzgar, a criticar, Padre amado, sino que aprendamos a amar, Señor Padre misericordioso, como tu Hijo amó, Señor, porque tú y tu Hijo, Señor Padre misericordioso, nos llenan de amor nuestro corazón. Y el Espíritu Santo nos guía, Señor Padre misericordioso, a verlos con tus ojos, Señor, y no con los nuestros. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúate. Cuando alguien te diga algo, evalúate. Por eso es importante que nos evaluemos cada uno con respecto a la palabra del Señor. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos la necesitan. Si necesitas una palabra, ve a nuestro canal, escúchala. Y si tienes a alguien con quien compartirla, compártela, tómala. Es otra forma de amar a nuestros amigos, pero también de amar a nuestros enemigos. Buen día.